A continuación, se exponen algunos rasgos generales a tomar en cuenta que se refieran principalmente a la forma del alumno de trabajar en clase. La número 1. Los ejercicios de clase trabajan con unidades lingüísticas de comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Que son textos completos. No solo por la forma oral se le enseña a un niño. También están los textos que tienen mucha más información, los libros, revistas, hasta el mismo internet. Los alumnos trabajan a menudo por parejas o en grupos. ¿Qué mejor manera esa de promover la comunicación entre los mismos compañeros? Ya que ellos pueden compartir opiniones y así fortalecer más la comunicación de clase. La lengua que aprenden los alumnos es una lengua real. ¿Qué quiere decir esto? Que es una lengua contextualizada. Son libros, textos que no fueron exactamente hechos para ellos, sino que vienen más allá, que traen cosas heterogéneas, lo real, la calle, dialectos, registros, además del estándar vertiente. Los ejercicios de clase permiten que los alumnos desarrollen las 4 habilidades lingüísticas de comunicación, que serían hablar, escuchar, leer y escribir. En una próxima vamos a explicar cada una de ellas. Hablar, escuchar, leer y escribir son las 4 habilidades fundamentales que una persona debe dominar para poder comunicarse con todas las lenguas posibles. Existen diversos nombres que se les pueden llamar. Se les pueden dar destrezas, capacidades comunicativas o también macrohabilidades. Macrohabilidades se utiliza especialmente para distinguir las 4 y básicas habilidades de comunicación en otras destrezas también lingüísticas. En cuanto a los procesos de comprensión oral, se puede leer un texto adaptado a su nivel de cualquier libro de lecturas, adaptado a que tengamos a nuestro alcance. Un buen ejemplo es una manera pausada y pronunciando con claridad, con entonación adecuada. Los textos transmiten significados, sentimientos, emociones, estados de ánimo como alegría, pena, dolor, disgusto, asombro, ironía, etc. Cuando se lee en voz alta, se reflejan todos estos significados, todos estos procesos, todos estos modelos, modulando o variando la voz, siempre dependiendo de lo que se quiera expresar. Una vez terminamos de leer, se le hace series de preguntas a los chicos para saber si el niño o la niña ha entendido bien todos estos modelos de comprensión, si reconoció, retenió, si tiene memoria a corto plazo, memoria a largo plazo. Si esa memoria a largo plazo puede ayudar a responder cada pregunta sin necesidad de haber leído el texto. Memoria a corto plazo se guía del texto a través del que acaba de leer. Muchas veces la falta de comprensión no está tan ligada a la capacidad de comprender del niño como su atención. En estos casos es especialmente importante la modulación de la voz. Cuanta mejor entonación se tenga, mejor perdurará la atención de los niños. Respecto a los ejercicios de comprensión, merece la pena algunas de sus características. 3 de ellas son: la número 1. Los alumnos deben tener una razón para escuchar. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que tener una razón para construir la tarea, para construir el ejercicio que se les pide. La número 2. Deben formular de forma visible y observable. Algunas formas serían anotar, escribir, hablar. La comprensión de manera que se pueda comentar, mejorar y evaluar más adelante. Por eso es muy importante trabajar con muchos soportes, ya sean papeles, fotos, dibujos que ellos mismos hagan para que después sea más fácil la comprensión. La número 3. Los alumnos tienen que poder escuchar más de una vez el texto para poder concentrarse en ciertos puntos, para anotar, ver qué palabra les cuesta, pronunciación, entonación, etc. La vida actual exige un nivel de comunicación oral tan alto como una redacción escrita.
Ya los niños y niñas vienen con esa mentalidad de la comunicación, porque no solo están en un salón de clases, tienen familias, situaciones similares, la calle, los celulares, los aparatos electrónicos. Todo eso hace que un niño ya venga muy preparado en la escuela con respecto a lo que es comunicación oral. Lo que conviene trabajar en un salón de clases son situaciones como la número 1, comunicaciones de ámbito social, exposiciones, debates, reuniones, discusiones, etc. La número 2 serían como las nuevas tecnologías, explicarles un poco qué son ya los teléfonos, radio, televisión, para qué sirven, cuáles son sus peligros y cuáles son sus beneficios. Situaciones académicas muy importantes, ya sean entrevistas, exámenes, exposiciones son algo sumamente importante para la comunicación en clase, ya que no solo el alumno aprende, sino que es maestro de los demás niños, ya que eso es una fuente de inspiración para los demás. La expresión oral es uno de los aprendizajes más complicados en la etapa escolar de educación. Estamos hablando de conjuntos de técnicas que marcan pautas generales que deben aplicarse para tener una comunicación efectiva. Trabajar la expresión oral en el aula, por tanto, es fundamental en los pequeños. Explicado de otra manera, es la forma de expresar de forma correcta y clara lo que se piensa. Todas las personas tienen la necesidad de comunicarse oralmente, y por eso es de vital importancia que ese aprendizaje se pueda dar en la escuela. Adjuntamos esquema del modelo de expresión oral. Un ejemplo de expresión oral serían las actividades. ¿Qué es más importante que un niño aprenda de las formas que a él le gusta, de las formas que ellos entiendan? No podemos poner actividades de personas que ya están en el colegio, que son grandes, universidad, a niños que apenas están empezando a leer y a escribir. Un ejemplo de ello serían los cuentos. Creo que una forma oral de los cuentos es extremadamente bueno, ya que ellos escuchan, ven al profesor hablar. Esta actividad estimula el desarrollo imaginativo y la habilidad del lenguaje. A pesar de activar las formas orales, también la imaginación. Cuando el niño está en proceso de leer y escribir, habrá adquirido un gran vocabulario que te servirá para tener un lenguaje, tanto oral como escrito, más efectivo desde el punto de vista cognitivo. Es decir, el niño, a pesar de estar escuchando, también aprenderá vocabulario y pondrá a volar su imaginación. La comprensión lectora es una parte fundamental en la alfabetización cultural correcta, que permita al niño una incorporación a la sociedad y a la vida adulta. Esta debe estar en diversos contextos y con tipos de textos variados, que puedan empezar por la narrativa más significativa para los niños, como son el cuento y la poesía. Adjunto el esquema del modelo de comprensión lectora. Ya vimos lo que significa la comprensión lectora. Ahora, explicársela a niños que van aprendiendo a leer, que están aprendiendo a conocer el mundo, es más complicado, en especial niños de primaria. A los niños, para una comprensión lectora, se les debe proporcionar lecturas amenas y entretenidas. Un ejemplo de ello sería proponer un juego interactivo. Preguntas sobre la lectura, cosas que a ellos les llaman atención. Eso sí, preguntas adecuadas para los niveles. Los juegos de comprensión para los niños de primaria desarrollan competencias lingüísticas al estar muy unidos a la realidad. Estos juegos son muy común toda la tradición literal, así como el contexto lingüístico y ciudadano o la traducción oral. El acto de escribir es súper importante y a base de eso tiene algunos procesos. Por ejemplo, la lectura. Los escritores competentes son buenos lectores o lo han sido en algún periodo importante de su vida. ¿Qué quiere decir esto?
que todo escritor empezó leyendo lecturas de otros escritores. A base de eso, fue un apoyo e inspiración. Tomar conciencia de la audiencia. Los lectores dedican tiempo a pensar en lo que quieren decir, en cómo lo dirán y lo que el receptor quiere escuchar o ya sabe. Planificar el texto. Los escritores tienen un esquema mental del texto que van a escribir. Se formulan una imagen de lo que quieren escribir y también de cómo van a trabajar. Marcan los objetivos que quieren escribir. Releen los fragmentos estrictos. A medida que redacta, el escritor relee los fragmentos que ya ha escrito para comprobar si realmente se ajusta a lo que quiere decir. Y también ahí va, paso a paso, borrando, agregando. Depende del proceso que desea enseñar. Revisa el texto. Mientras escribe, lee, el autor revisa, introduce mejoras, modificaciones, afectan todo el proceso de contenido. Hasta su significado puede llegar a cambiar conforme ellos van cambiando sus modificaciones y mejoras. Proceso de escritura recursivo. El proceso de reescritura es exclusivo y reflexible. Pocas veces el autor se conforma con el primer esquema o plano del texto. Lo va modificando durante la redacción del escrito. Estrategias de apoyo. Necesita apoyo para darse inspiración. Algunas contingencias que se le puedan presentar suelen ser consultas gramaticales o diccionarios para expresar más alguna información que no tiene y necesita.